Hola, muy buenos días a todos y bienvenidos a este nuevo webinar organizado por Mercanza, donde les mostraremos ClickSense September 2020, la nueva versión de la revolucionaria plataforma Click, la solución analítica de visualización más sencilla e intuitiva del mercado. Pueden plantear sus preguntas en cualquier momento a través del panel de control de GoToWebinar que tienen a la derecha de sus pantallas en el apartado Preguntas. Al final de la exposición habrá un turno en el que nuestro ponente resolverá sus dudas. Al salir de la sesión del webinar les aparecerá un breve cuestionario que les agradeceríamos que rellenaran. Será solo un momento. Bien, para llevar a cabo la presentación de hoy contamos con Jesús Megal, director comercial de Mercanza. Buenos días, Jesús. Hola, Miquele, ¿cómo estás? ¿Qué Buenos tal? Buenos días. días. Te cedo la Buenos palabra. días. Gracias. Hola, buenos días a todos. Antes de nada, espero que os encontréis todos bien. Con esta segunda vuelta que nos está dando la vida y sin más preámbulos vamos a pasar un poco a contaros un poco las novedades que trae la versión de septiembre de 2020. Tiene bastantes novedades, algunas vamos a pasarlas un poco con menos profundidad porque son muy nuevas y estamos todavía viendo exactamente toda la funcionalidad y las capacidades que tienes, otras profundizaremos un poco más. ¿De acuerdo? Pero vamos, tenemos una batería de cosas bastante interesantes que creo que os pueden animar un poco y os pueden ayudar tanto a adquirir la herramienta si todavía no la llegáis a tener, como a aquellos que estáis evaluando ir cambiando cada una de las versiones que van apareciendo. Mi nombre es Jesús Megal, soy el director comercial de Mercanza y tenéis mi correo para cualquier duda, cualquier que podáis tener, cualquier cosa que tengáis que preguntar, de acuerdo a lo que estamos viendo en esta nueva versión. Rápidamente, para aquellos que no os conocéis, os habéis incorporado por primera vez, somos una empresa fundada en el año 91 y tenemos amplia experiencia en Click, ya que llevamos del año 2002 como partner y la máxima distinción de partner la tenemos del año 2012. Entonces, como sabéis muchos, ¿de acuerdo? Porque muchos que os conocéis también sois clientes, pues tenemos una amplia experiencia en la herramienta. Somos unos 170 empleados y como veis tenemos mucha gente certificada para dar la formación oficial, ¿de acuerdo? Ya que somos formador oficial y una alta capacidad técnica y especialización en el producto. Como veis, somos un número bastante importante de clientes y un volumen muy importante de aplicaciones Click que hemos realizado. Y además tenemos un servicio de cloud privado, ¿de acuerdo? En un data center que tenemos en Interxion, ¿de acuerdo? Para todos aquellos que en vez de utilizar un cloud público os apetece tener un cloud privado y donde tengáis un poco vuestras máquinas o vuestro servicio compartido, ¿de acuerdo? Pero con un servicio gestionado en este caso por nosotros. Estamos en todos estos sitios, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea de la capilaridad que tenemos, llegamos a toda España y además tenemos oficinas, en este caso, en Colombia. Y lo que os decía, somos centro autorizado de formación, ¿de acuerdo? Lo damos con consultores, con gente con experiencia, con lo que la formación que damos, yo creemos que aportamos mucho valor, ¿de acuerdo? Y sobre todo podéis preguntar en cualquier tipo de experiencia similar a la vuestra en el momento que recibáis la formación, porque el consultor os va a ayudar y os va a aportar mucho valor, ¿de acuerdo? No solo en cuanto a la impartición de los contenidos, sino de experiencias, de trucos, ¿de acuerdo? De cosas que se pueden realizar con la herramienta. Bueno, sin más dilación, simplemente acordaros, siempre esto lo hacemos por acordarnos un poco de lo que hace Click, ¿vale? De dónde viene, originalmente cómo se llamaba y viene de Suecia, ¿vale? Y realmente apareció como un problema de análisis de entornos de fabricación. En el 2002 llega a España y Mercanza establece una relación con los pioneros que lo trajeron a España y que es una relación que hemos mantenido a lo largo de este tiempo, como creemos es una relación muy exitosa y que nos está aportando mucho valor, en este caso a la compañía y a todos los clientes que tenemos. Y la evolución que ha tenido el producto en ese mercado y el término Business Discovery hizo que se llamara así, ese término que se está manejando por Click en particular, hizo que ya en el 2014 apareciera un nuevo producto que es ClickSense, que es del que estamos hablando todo este tiempo, de acuerdo, y del que vamos a hablar de esta nueva versión.
Acordaos que tenemos un motor muy interesante que es el motor asociativa, que es el que da la inteligencia de negocio, ¿de acuerdo? Y se utiliza tanto en ClickView ClickSense. Y ahora además tenemos un motor cognitivo y hoy vamos a hablar un poquito más de él, ¿de acuerdo? Ya hemos ido hablando a lo largo de las diferentes versiones de él, pero hoy vamos a hablar un pelín más de él, ¿vale? Hemos tenido diferentes versiones a lo largo de ClickSense, como veis van apareciendo aproximadamente anualmente como 4, ¿de acuerdo? Ya estamos en este caso 2020 y estas son las 3 versiones que tenemos y vamos a ver la nueva, la de septiembre. Y en este mes, a finales de ese mes, aparecerá una nueva, ¿vale? Vamos con un decalaje, como veis, de una versión por debajo, un poco por intentar ver todos los contenidos y las nuevas funcionalidades que tenemos. Ha aparecido toda una serie de funcionalidades en las diferentes versiones. Aquí no me voy a ir enumerándolas todas, ¿de acuerdo? De todo lo que va apareciendo, ¿vale? La última que vimos es la de junio de 2020, con unas funcionalidades, sobre todo de nuevas gráficas y nuevas posibilidades. Y en este caso nos vamos a centrar en la de septiembre, ¿vale? La de septiembre, además, tiene varios capítulos que vamos a ver. Vamos a ver un capítulo de inteligencia aumentada que aparece nuevo, de acuerdo, donde vamos a tener una herramienta de análisis conversacional, es decir, vamos a poder preguntar a Click a nivel con lenguaje natural todo lo que tenemos. Vamos a ver una nueva herramienta que es el modelo lógico, ¿de acuerdo? Que os voy a explicar un pequeño resumen de lo que permite la herramienta y lo que nos va a permitir hacer, ¿vale? Vamos a ver alguna cosilla, ¿de acuerdo? Pero no vamos a profundizar demasiado en ella porque es muy nuevo y todavía estamos viviendo exactamente la capacidad de funcionalidad que tiene, pero el concepto es muy, muy interesante. Vamos a ver una nueva funcionalidad que es el Camins Cluster. Vamos a ver la línea de referencia, un nuevo control que es el animador. Os vamos a ir explicando en detalle cada uno de ellos, ¿vale? Para que veamos un poco las capacidades, un poco todo lo que va teniendo. Entonces, interesante inicialmente, el generador de conocimientos, ¿vale? Van a tener nuevas gráficas, ¿vale? Lo que va a incluir en ese generador de conocimiento la capacidad de tanto de establecer gráficos de clúster como gráficos de correlación y gráficos de control. El generador de conocimientos, cuando hacemos una pregunta al sistema, me va generando automáticamente gráficas, ¿de acuerdo? Formas de representar la información y se han añadido otras 3 nuevas formas a la hora de poder representarlo, ¿vale? Y otro ejemplo y el ejemplo que vamos a ver que es el Insight Advisor Chat, que es el nuevo sistema de análisis conversacional de Click. De momento está incluido en el SaaS de Click, ¿vale? Y va a incluir, y pronto en las siguientes versiones van a aparecer en el Client Manager, que es la versión Windows, un poco para entender, la que tenéis un premise en casa, de que muchos de vosotros lo tenéis, ¿vale? Pero bueno, ya podemos, por ejemplo, podemos ver un poco el funcionamiento y cómo llega a funcionar para que en las siguientes versiones, cuando ya aparezca en la versión Windows, lo podéis empezar a utilizar. Incluye tanto reconocimiento del lenguaje como generador de lenguaje natural, ¿vale? Y al fin y al cabo lo que vamos a permitir de alguna manera es que podamos preguntar a clics en el lenguaje natural y obtener resultados, además explicados en ese lenguaje natural. Bueno, vamos a ver un poco el ejemplo para que veáis cómo funciona. Mira, creo que he acudido en este caso al SaaS de Click, donde tengo subidas 3 aplicaciones, y entonces lo primero que podemos hacer es decidir qué aplicaciones queremos que se utilicen esta funcionalidad. La funcionalidad aparece aquí. Como es una primera versión, sí se le puede preguntar en multidioma, se le puede preguntar en castellano, pero todavía sus respuestas son en inglés, ¿de acuerdo? Entonces, en las siguientes versiones las respuestas van a aparecer también en inglés, ¿vale? Pero es configurable, empieza a ser configurable, ¿de acuerdo? Para que sea totalmente multidioma. Entonces, lo que vamos a hacer es primero decidir, cuando abrimos una aplicación como esta de aquí, ¿vale? Podemos decidir si queremos que esta aplicación entre dentro de este sistema de preguntas en lenguaje natural. ¿Cómo lo hacemos? A nivel de configuración aparece un nuevo ítem en la aplicación, ¿de acuerdo? Que es en esto. Si queremos habilitar conocimientos para el chat del centro de control y habilitar conocimientos en la app. En la app los conocimientos están habitualmente habilitados, ¿de acuerdo? Y se están utilizando, ¿vale?
En este caso, en el lenguaje natural, para habilitarlo en lo que es el frontal inicial, tenemos que habilitarlo de esta manera, ¿vale? Yo en este caso, como veis, lo tengo habilitado. Una vez que lo he habilitado, simplemente si yo me voy al centro de control, donde tengo todas mis aplicaciones, vamos a ver, aquí lo tenéis, tenemos el Axe Inside Advisor, que es como se llama, ¿de acuerdo? Simplemente lo voy a activar y a partir de aquí yo puedo empezar a hacer las preguntas. Hay varias maneras de hacerla. Puedo hacer la pregunta directa, yo tengo habilitados en el Inside Advisor un par de aplicaciones, pero una de las cosas que puedo empezar a preguntar sin tener que hacerlo con lenguaje natural es decir qué aplicaciones tengo disponibles, qué medidas, qué dimensiones. En este caso voy a elegir aplicaciones, me dan las dos aplicaciones que tengo disponibles, ¿vale? Y lo que voy a hacer en este caso es elegir todo lo que voy a preguntar sobre una en concreto, ¿vale? Que es esta de aquí, ¿vale? Como veis, me dice medidas, dimensiones y tal, pero en vez de hacer eso, simplemente voy a empezar a preguntar. Entonces voy a decir que me dé las ventas, ¿vale? Se va a conectar, va a entrar en juego el motor de inteligencia aumentada, ¿de acuerdo? Que lo que me va a permitir es automáticamente ir preguntando, ¿de acuerdo? Automáticamente me va a ir preguntando, me va a ir dando respuesta a lo que yo necesito. Como veis, lo que me ha dicho son las ventas, ¿de acuerdo? Que ha encontrado, en este caso, que son 20,84 millones. Y yo lo que le voy a decir ahora es que me dé, por ejemplo, las ventas por meses. Se puede hacer con voz, ¿vale? También, ¿de acuerdo? Pero vamos, para evitar un poco que me pueda entender mejor o peor, ¿de acuerdo? Voy a hacerlo de momento todo por escrito. ¿Veis que tengo las ventas, ya tengo las ventas por meses? Me ha mostrado un gráfico de las ventas por meses, ¿vale? Y además, pero puedo ir más allá. Por ejemplo, le puedo decir que me diga las ventas por familia, ¿vale? Es decir, por cualquiera en este caso de los ítems que yo tenga. Pero voy a ir, como veis aquí, dice que el total de ventas es 20,884, pero además me da cosas curiosas, ¿vale? Por ejemplo, me está diciendo que hay como 20,25K de ventas, de acuerdo, que no están asociadas a ninguna familia de producto. Y lo que me está indicando dice, oye, puede que tengas algún problema con la calidad de los datos, porque hay ventas que no están asignadas a familia. Con lo que incluso me está detectando problemas posibles que pueda tener en este caso en el modelo de datos o a la hora de la carga de datos que hemos tenido, pues puede haber compras en el que simplemente no haya productos donde esa familia no está puesta, entonces me tendré que ir a mi sistema de gestión y poner a familia en esos productos, ¿vale? Voy a ir un poco más allá y, por ejemplo, le voy a decir que me dé las ventas, ¿de acuerdo? Para las ventas por familia, en este caso para el año 2017. Como veis, va entendiendo un poco toda la información que yo le digo, ¿vale? Y si os fijáis, aquí está incluso diciéndome previamente qué filtros está haciendo. Hasta me ha hecho el filtro de la fecha, del 1 de enero a 31 del 12, ¿vale? Espero que lo estéis viendo. Incluso me está dando datos de la máxima venta cuando se ha producido, qué día se ha producido, la mínima venta cuando se ha producido, ¿vale? Como veis es un sistema muy interesante que sin tener que irme de momento al cuadro de mando, yo puedo ir preguntando datos, ¿de acuerdo? Estos gráficos los está generando al vuelo, no estoy cogiendo un gráfico que ya tengo en ese cuadro de mando, sino que me los está generando totalmente al vuelo, ¿vale? Lo complicamos un poco más. Por ejemplo, vamos a darme las ventas por margen, en este caso es un porcentaje, vamos a ponerle un porcentaje de margen. Las ventas y el margen, mejor dicho, por familia o por país, en este caso vamos a elegir mejor, por ir cambiando. Creo que he puesto, no, vamos a ver qué me hace, a ver si me he entendido, pues sí me he entendido perfectamente. Si fijáis, me he puesto por un lado en el eje Y, en este caso las ventas, el margen me lo he puesto en el eje X y me está asignando cada uno de los países, ¿de acuerdo? En este caso me está asignando cada uno de los países dentro, en este caso, un gráfico de burbujas. O sea que es capaz de empezar a representar la información dependiendo de las variables que le dé, dependiendo de las dimensiones que le dé, es capaz de empezar a representarme la información según vaya necesitando.
Bueno, yo creo que es un ejemplo que puede ser interesante, ¿vale? Que simplemente tenéis ahí, que lo podemos empezar a utilizar. Veis que me puede dar las dimensiones, se me va indicando dimensiones, me va indicando medidas, todo puede ser incluso muy asistido, puedo hacerlo con lenguaje natural o hacerlo asistido según vaya necesitando, ¿vale? Y lo importante es que me está en todo momento agrupando el contexto, ¿vale? Que es importante, no me pierde el contexto de todo lo que yo voy haciendo, ¿vale? Que yo creo que es una cosa bastante importante. Me detecta errores, como hemos dicho, si encuentro algún error o algo que no está asignado, pues me lo va a decir, ¿vale? O sea, que es una herramienta que yo creo que es muy interesante, que de momento tenemos en el SAS, ¿vale? En el SAS de Clip, pero que va a estar disponible en Windows en las siguientes versiones. Con lo que vamos a tener una herramienta, desde mi punto de vista, muy, muy, muy interesante. Bueno, siguiendo con la presentación, ¿vale? ¿Qué más posibilidades vamos a tener? Todo esto de la inteligencia aumentada, ¿vale? Es simplemente es un sistema en el cual él va encontrando esa información y la va clasificando de una manera que cuando le hacemos una pregunta es capaz de ir respondiendo. Pero podemos cambiar ese comportamiento, podemos de alguna manera establecer cómo queremos que la inteligencia aumentada llegue a funcionar. Lo podemos condicionar de alguna manera, ¿vale? Y eso es el modelo lógico, que es una nueva característica que tiene el producto. Os lo voy a enseñar para que lo veáis, ¿vale? Lo que nos encontramos aquí en este caso, voy a cerrar esto, ¿vale? Me meto, por ejemplo, en la aplicación, me he metido aquí en la aplicación demo, os voy a contar qué es lo que tenemos. La aplicación demo simplemente lo que he cargado datos, no he hecho ninguna gráfica, no he hecho nada, un poco para que veamos un poco el funcionamiento. Si os fijáis aquí, tenemos los conocimientos, que es, una vez es también la inteligencia aumentada, pero una vez que me he metido directamente en la aplicación, yo podía preguntar, por ejemplo, las ventas por país o por country, en este caso que lo tengo en los campos los tengo en castellano, y él también me va a pintar, ¿de acuerdo? Según vaya necesitando, y estoy en la aplicación, no estoy fuera. Del otro lado tenemos diferentes aplicaciones en las cuales le podemos preguntar a la vez. En este caso lo hemos hecho simple y llanamente de acuerdo por la propia aplicación para que me vaya representando la información según vaya necesitando, ¿vale? Entonces, todo esto tiene detrás un modelo lógico. El modelo lógico está aquí, ¿de acuerdo? Para que lo podamos llegar a ver. ¿Y qué hace el modelo lógico? El modelo lógico lo que me va a permitir es decidir, podemos decidir qué campos pueden estar visibles, qué campos pueden estar ocultos, cómo queremos que se comporten, qué jerarquías se pueden llegar a tener. ¿Vale? Tiene mucha funcionalidad, cómo queremos que se comporte cuando le hagamos unas preguntas. Tiene un montón de funcionalidad muy distinta, ¿vale? Vamos a ver algunas de las cosas que podemos ir haciendo. Por ejemplo, de todos estos grupos que he ido creando, de acuerdo de información, que veis que son unos cuantos, ¿vale? Podemos decidir si permitimos buscar o no buscar en el valor de los datos cuando utilice el buscador global. Podemos decir si vamos a tener una agregación predeterminada. Por ejemplo, aquí en categorías él me ha dicho que puede hacer una suma, cosa que no tiene ningún sentido, entonces yo puedo decir que no me puede sumar categorías, simplemente pues no especifico que se pueda hacer ningún tipo de agregación, ¿vale? Pero una de las cosas que podemos hacer, si me voy un poco más abajo, por ejemplo, es decidir si cuando hago una pregunta sobre cada uno de estos campos que son medidas, que los ha clasificado como medidas, oye, pues en este caso siempre va a intentar hacer sumas, pero a lo mejor no tiene mucho sentido que cuando yo pregunto, por ejemplo, por descuento, en vez de hacer suma, hago una suma. Entonces lo que podemos decir, no, pero si pregunto por descuento, siempre muéstramelo como una media, no me lo muestres como una suma, ¿vale? De manera que cuando estamos utilizando aquí conocimientos, ¿vale? Y en este caso estamos hablando de discount, simplemente voy a poner que me muestre cómo me puede presentar discount. En vez de elegir la suma de todos los descuentos, siempre me va a intentar representarlo con una media, ¿vale? Entonces, a través de este modelo lógico, que os digo que permite hacer un montón de cosas, ¿de acuerdo? Vamos a poder de alguna manera condicionar, más que condicionar, decidir dentro de todo lo que él, de la capacidad de lo que ha ido encontrando, decidir cuál es la mejor manera de contestar, de acuerdo, las preguntas que vamos haciendo. O sea, que estamos hablando de inteligencia aumentada, pero le estamos enseñando cómo debe contestar mejor o peor cada una de las preguntas que podemos tener. Ves que podemos agrupar, crear paquetes de grupos, crear jerarquías, que aquí tenemos varias jerarquías, por ejemplo, la de categoría, la de proveedores.
establecer comportamientos nuevos en el que interprete los conocimientos que vamos a tener. Tiene incluso un vocabulario, podemos crear un vocabulario indicando todas las palabras o frases claves que podemos necesitar de acuerdo a la hora de hacer las preguntas, ¿vale? Todo esto es inicial, como veis, yo os lo quería enseñar porque es algo muy interesante que está apareciendo en esta nueva versión, que va a aparecer en las versiones de Windows en las siguientes, ¿vale? Y yo en las siguientes versiones que vayamos haciendo o enseñando, profundizaremos un poco en la capacidad que tiene el modelo lógico, un poco para dar un mejor funcionamiento a la inteligencia aumentada que tiene la herramienta. Quedad con esa idea, que yo creo que es interesante, que nos puede aportar mucho, ¿de acuerdo? Y vamos a seguir avanzando en la funcionalidad. Os sugeriré vídeos de preguntas como me han surgido a mí, ¿vale? Porque voy aprendiendo y poco a poco viendo un poco el funcionamiento. Yo creo que para la versión, en la siguiente seminario que tengamos, podré explicaros muchas más capacidades que tiene esta nueva funcionalidad que aporta ClickSense. Bueno, vamos a la presentación. Vale, una cosa interesante es que el generador de conocimientos que os acabo de enseñar no estaba disponible en dispositivo móvil, entonces ya lo tenemos también disponible en dispositivo móvil, que anteriormente esa parte no la teníamos en dispositivo móvil, ¿vale? Y vamos a la siguiente, que es el Coming Cluster. Algunos de vosotros nos habéis comentado que Click tiene mucha capacidad estadística, pero que cuando queremos empezar a utilizar capacidades más avanzadas, pues y os lo hemos explicado en algún seminario, pues tendríamos que integrar directamente con R con Python para esas capacidades avanzadas. ¿Qué ocurre? Que poco a poco se están empezando a incorporar esas capacidades avanzadas de análisis dentro de la propia herramienta de forma nativa. Y la primera incorporación que empezamos a tener es el Cummings Cluster, ¿vale? O la capacidad de clusterización con varias funciones de clusterización que tiene la propia herramienta. De manera que ya no es necesario utilizar, en este caso para hacer clúster, no es necesario que utilicemos ClickSense, ¿vale? Es simplemente, ¿de acuerdo? Podemos empezar a utilizarlo dentro de la propia herramienta. Os voy a enseñar un pequeño ejemplo. Un pequeño ejemplo que podemos considerar interesante. Vale, entonces, no me voy a meter en cómo se define, ¿de acuerdo? En la parte técnica de cómo se realiza, ¿vale? En este caso, preguntadnos si tenéis alguna duda y os enseñamos, podemos intentar enseñar algún ejemplo de cómo se puede llegar a utilizar. Yo no soy un especialista estadístico que os explique un poco, os puede explicar todas las características o los argumentos que se pueden meter en las funciones. Sí hemos preparado un ejemplo que me ha ayudado mi compañero Marcel un poco para intentar entender el funcionamiento de cómo funciona en este caso el clúster. En el clúster generalmente se suelen utilizar diferentes variables, ¿de acuerdo? Para intentar que con esas variables, por su proximidad a los valores que le doy, agrupe de alguna manera, cree diferentes grupos. Y en este caso hemos creado un clúster sobre todos los aeropuertos a nivel mundial. Y una de las variables que hemos utilizado es un poco la proximidad, ¿vale? Entonces veis que me salen diferentes clústeres grandes, ¿de acuerdo? A nivel de Europa, de Estados Unidos, de Sudamérica, de África. Entonces, simplemente si yo empiezo a meterme en cada uno de esos clústeres, ¿vale? Se me va a disgregar en nuevas agrupaciones, pues puesto como un máximo de 50 en este caso, que por proximidad intenta de alguna manera mostrar los aeropuertos que vamos teniendo. Entonces, por esa proximidad los va agrupando de alguna manera. Si seguimos seleccionando, voy a seleccionar este grupo de aeropuertos, ¿vale? Vamos a ver que vamos siguiendo profundizando, vamos profundizando más, incluso si seguimos adelante, es que tenemos más profundidad todavía en los aeropuertos. Digo que los grupos no los está haciendo porque sean de un tipo de aeropuerto, sino simplemente por proximidad. Entonces, si os fijáis, aquí tenemos aeropuertos de Francia, de España, ¿de acuerdo? De Andorra, tenemos diferentes tipos de aeropuertos y simplemente detecta esa agrupación de aeropuertos. Tenemos en la zona como veis, en la zona de Cataluña, en la zona en este caso de Zaragoza. Podemos seguir más adelante y al final llegaremos, de acuerdo, a esos aeropuertos en particular que tenemos en cada uno de los elementos, ¿vale? De caso en Andorra, en Lérida, ¿de acuerdo? En Barcelona que tenemos, ¿de acuerdo? En Tarragona que tenemos varios, ¿vale? Entonces esta capacidad de clusterización que ya está embebida
Lo importante aquí es que está nativa dentro de la herramienta, que no tenemos que conectarnos en este caso con R para hacer este tipo de agrupaciones, ¿vale? Quedaos con la idea, ¿de acuerdo? Y si queréis más detalle de cómo se hacen o cómo los podemos llegar a utilizar, por favor, pedírnoslo por correo, en juegos y preguntas podemos responderos un poco cómo podemos llegar a hacerlo. Y enviaros algún tipo de ejemplo, ¿vale? Pero simplemente contaros que incluso en la ayuda de Qlik, si buscáis en la ayuda de Qlik, hay un ejemplo con un conjunto de datos de cómo se puede utilizar tanto el clase de 2 dimensiones como el multidimensional. Vamos a seguir. Bueno, hay nuevas funcionalidades de análisis visual, sobre todo se ha trabajado mucho en las líneas de referencia, ¿vale? De manera que podemos crear diferentes tipos de líneas de referencia en todos los gráficos que podamos llegar a necesitar. He creado diferentes ejemplos para que podáis verlo. Vamos a irnos aquí ahora, ¿vale? Vamos aquí a diseño. Vamos a ver. Y vamos a irnos aquí a líneas de referencia. Bueno, aquí tenéis diferentes ejemplos, ¿vale? Lo que hemos creado, si os fijáis, es una diferencia que está señalando aquí, en este caso centro-sur, lo veis en un código, en un gráfico de barras en horizontal y en vertical, ¿de acuerdo? Para que podamos referenciarlo. Incluso en este gráfico en concreto hemos creado con una etiqueta diferentes líneas de referencia e incluso hemos añadido una línea de objetivo. ¿Cómo se hace todo esto? Porque veis un ejemplo, vamos a editarlo un poco para que veáis dónde aparece todo eso. Vamos a poner vamos a marcar un nuevo gráfico, ¿vale? Y entonces, todo esto aparece en módulos adicionales y aparece un nuevo concepto que son líneas de referencia. Hay líneas de referencia globales, ¿vale? ¿De acuerdo? Que en este ejemplo lo podéis llegar a ver. Voy a poner, le he creado una línea de referencia que es objetivo y le he añadido simplemente un importe. Puedo meter una expresión, en este caso me he metido un importe, simplemente que a los 11, en este caso en los 11, en el millón 100, perdón, ¿de acuerdo? Tengo fijado mi línea de objetivo que es esta de aquí. Puedo, como veis, cambiar colores, si quiero mostrar valores, el fondo coloreado, qué tipo de línea voy a tener, ¿vale? Y en este caso de aquí, en vez de hacerlo por una línea de referencia, es una línea de referencia por dimensión, ¿vale? Entonces, la línea de referencia por dimensión, ¿qué hemos hecho? Por un lado, hemos creado una pequeña fórmula, de manera que hemos incluso añadido en qué fecha está puesta esta línea de referencia. Fijaos, simplemente os voy a enseñar la fórmula como está hecho. Simplemente esto es un texto, lanzamiento del producto en concreto A. A ver, dejad un momentito. ¿Vale? Y la expresión, que es lo que os quería enseñar, perdonad, es simplemente, pues he cogido simplemente esto que me lo convierta en fecha, una fecha en concreto para que haga una línea y un punto haga esta línea, en este caso aquí, ¿vale? Y además en la siguiente línea, bueno, fijaos aquí, y le he dicho, perdón, importante, que muestre el valor, ¿vale? Para que me muestre este valor de aquí, esta fecha de aquí, para que lo muestre. Se va con el siguiente producto, en el B, lo abrimos, simplemente he añadido el punto donde quiero la referencia, he cambiado el fondo, ¿de acuerdo? Lo he puesto discontinuo, pero no le he dicho que me muestre el valor, un poco porque ver las distintas diferencias, ¿vale? En este caso es bastante más sencillo, simplemente he añadido líneas continuas o discontinuas y simplemente lo que hemos añadido, ¿vale? Es que simplemente pongo el producto A, el producto B. Esto sirve para etiquetar, es decir, aunque podemos poner valores y demás, podemos hacer etiquetas en puntos concretos, ¿de acuerdo? De manera que queremos poner esas referencias, esas etiquetas a los gráficos que a veces puede ser muy interesante. Aquí simplemente lo que hemos hecho es añadir a nivel de la línea de referencia, simplemente hemos dicho que simplemente lo meta justo en la etiqueta, en el valor de la dimensión, que es centro-sur, para que la etiquete de forma directa, ¿vale? Es una nueva funcionalidad, ¿vale? Pues yo creo que es interesante, que permite muchas veces que nos indicáis que pongamos etiquetas o pongamos ciertos textos en ciertas zonas, ¿vale? De manera que podamos de alguna manera etiquetar ciertos puntos en el gráfico que pueden ser muy interesantes. Bien, seguimos. Todo esto que veis aquí simplemente es que puedo cambiar colores, puedo poner expresiones, puedo poner formato sólido, puedo poner fondo, ¿de acuerdo? Puedo hacer cambiar un montón de características de esta línea de referencia.
Un nuevo control que tenemos es el control animador. El control animador lo que me va a permitir es algo tan sencillo que a través de este control va a ir él directamente aplicando filtros de forma automática en una hoja determinada para que vayan cambiando los valores de forma animada. ¿Vale? Vamos a ver el ejemplo. Vamos a ver el ejemplo, lo tenemos aquí. Para este ejemplo, lo que hemos hecho ha sido directamente, pues por desgracia está muy de moda todas las estadísticas que nos están saliendo un poco del COVID, un poco de los casos que tenemos, de la incidencia acumulada también que vamos teniendo, y hemos creado una aplicación cogiendo los datos, en este caso del Centro Nacional de Epidemiología, que podemos bajarnos esos datos, y hemos hecho una simulación un poco con este control para que veáis un poco cómo va funcionando, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos? Pues por un lado, hemos establecido a nivel de un mapa pues el número de casos por provincia, partida de población y el número de casos totales, ¿vale? Y aquí lo tenemos igual, pero en un gráfico de barras viendo dónde hay mayor número de casos y el número de casos por cada 10.000 habitantes, en este caso, para que vean un poco la incidencia que vamos teniendo. Y aquí tenemos, en este caso, el control nuevo, ¿de acuerdo? Que es el control de animación, que lo que va a hacer directamente es, cuando le demos play, ir pasando semana a semana y ver un poco la incidencia que vamos teniendo en cada uno de los casos. Como podéis comprobar, según la semana que vamos pasando, en este caso de julio, llega hasta ahora hasta octubre, vamos viendo que las ciudades más pobladas son las que mayor número de casos tienen, pero luego la incidencia, dependiendo de las semanas que vamos teniendo cada 10.000 habitantes, pues van bajando o subiendo según se vayan produciendo esos temas. Es decir, es lógico que las ciudades que tienen más densidad de población puedan tener más número de casos, pero luego la incidencia va bajando en la semana, ha ido bajando semanas en las ciudades grandes, dado que la incidencia por población va variando según va pasando el tiempo. Bueno, pues este control, como veis, vamos a darle aquí, lo único que va haciendo es aplicando filtros semana a semana. Es un nuevo control, lo vamos a editar, ¿vale? Y simplemente este control, vamos a ponerle, como veis, esa dimensión que vamos a utilizar, que es la semana, y luego tenemos las opciones de animación, los pasos que vamos a tener, si va a hacer loop o no va a hacer loop, si muestra la dimensión, tenemos diferentes casos, es bastante sencillito de utilizar, ¿vale? Pero permite de una forma dinámica que vayamos un poco viendo esta incidencia, que a veces es muy interesante en determinadas gráficas ver el comportamiento que va teniendo semana a semana, ¿vale? Semana a semana, mes a mes, día a día, según vayamos necesitando, y depende de la variable de la dimensión que elijamos en este caso. Esto lo que va a hacer es que va a hacer filtros, ¿de acuerdo? Está haciendo, si os fijáis, son filtros que va creando, ¿vale? Son filtros. Entonces va a aplicar filtros que pueden aplicar a todas las hojas de la aplicación. En este caso estamos visualizando esta hoja y es donde lo estamos viendo. Seguimos. Hay nuevas funcionalidades mejoradas en gráficos, pues como que podemos poner formato numérico en las medidas maestras, alternar bordes en los contenedores, opacidad en ciertas capas de la parte de los mapas, ¿vale? De crear ciertas opacidades. Os voy a contar dos cosillas curiosas, ¿vale? Simplemente, vamos a ver, voy a cerrar esto. Y vamos a ver en este ejemplo un poco alguna cosa que hemos hecho. Vamos a quitar la edición, ¿vale? Simplemente dos cosas. Una, podemos jugar con los marcos, simplemente son pequeñas mejoras visuales. Jugar con los marcos, en este caso en los contenedores, ¿vale? Es que un contenedor puede incluir diferentes gráficos en una misma zona. Pero quizás lo más interesante, y es una cosa que además venía en ClipView y que lo echábamos de menos en ClickSense, es que cuando hacemos un panel de filtros de este tipo, como veis, que esto es para filtrar, ¿vale? Sin embargo, veis que tiene aquí, de acuerdo, un poco el número de veces que se está repitiendo este valor, en este caso de la familia de productos, de acuerdo, a nivel global en el modelo de datos. Se estará recontando las veces que se habla de esta familia en este modelo, ¿vale? ¿Qué cosas podemos hacer aquí? Antes lo que se pedía no era solo que se pudiera de alguna manera que hubiera un contador de frecuencia, ¿vale? Sino que además en vez de contador de frecuencia hubiera una frecuencia relativa, es decir, que esa frecuencia podía ser en un porcentaje, ¿vale? Entonces,
ese tipo de cosas, ves que aquí aparece ya el porcentaje, ese tipo de cosas que estaban en ClickView ad hoc y que se echaban de menos en ClickSense van apareciendo ya también en ClickSense, ¿vale? Son pequeñas cosas que a veces quedan menos, ¿vale? Pero son cosas muy interesantes que van apareciendo en ClickSense y que suelen aportar mucho valor, ¿vale? Bueno, ¿qué más es interesante? Las mejoras en las APIs. Sabéis que al final ClickSense está totalmente construido sobre APIs, cada vez y está basado en APIs y es lo primero que cuando se añade nueva funcionalidad a la aplicación, todo se hacen todo a través de las APIs. Entonces hay soportes a librerías nuevas de código abierto que son Enigma y Nebula, ¿vale? Y además una cosa muy interesante es que todas las APIs se pueden empezar a consultar y a tratar a nivel de línea de comando, ¿vale? Es decir, que antes simplemente de manera que se podía llamar una aplicación, pero a nivel de línea de comando podemos también ejecutar el API, de manera que para la parte de scripting puede ser muy interesante. Hay una web que se llama click.dev, ¿vale? Que la tenéis aquí, click.dev, ¿de acuerdo? Donde podéis consultar todas las APIs que tiene Click, qué capacidades tienen, qué se pueden hacer con ellas y demás. Entonces, os animo a que os metáis en click.dev y que podáis ver todas las APIs y toda esa capacidad que tienen. Además, hay nuevas mejoras en conectores. En concreto, se ha actualizado el conector de Slack para emitir las APIs más recientes. Ha habido cambios en las APIs de Slack más recientes y además aparecen en el administrador de datos los siguientes conectores, que son Strava, Mailchimp y Outlook 365 y IMAP. Es decir, muchos de esos conectores había que instalarlos aparte, ahora ya están apareciendo de forma directa en los conectores web, simplemente cuando deis que queréis añadir datos, ¿de acuerdo? Aparecen ya los conectores de forma directa para que los podáis utilizar. Bueno, y hasta aquí un poco las novedades, ¿de acuerdo? Hemos ido, como siempre suele haber poco tiempo, hemos ido intentando en cada una de ellas ir contándoos algunas cosas interesantes, yo creo que son muchas, ¿vale? Pero también nosotros, y es importante decirlo, sabéis que tenemos una serie de extensiones. Entonces, esas extensiones, nosotros también vamos cambiando, cada versión que aparece, vamos cambiando nuevas funcionalidades. En concreto, hay funcionalidades nuevas que aparecen en Genaro, ¿de acuerdo? Tanto tienen nuevos gráficos que podemos utilizar, que son el meco y viñetas. Podemos ordenar, buscar e importar todos los informes que están guardados. Podemos ver los usuarios que han ido creando algunos informes. Tenemos totales integración en las tablas pivotantes y simplemente porque os acordéis un poco de qué es todo esto, ¿vale? Os lo enseño. Aquí da la edición por aquí, ¿vale? Y vamos a un poco a ver. Una de las cosas más interesantes es que, como podéis comprobar, en la librería gráfica la cantidad de gráficos que podemos utilizar son bastantes. Importante, la decisión de qué gráficos deben aparecer aquí o no, todo es configurable. Podemos decidir qué gráficas pueden aparecer o no pueden aparecer, ¿vale? Y una de las cosas también interesantes, imaginaos que marco cliente y año y quiero ver, por ejemplo, las ventas, el coste y el margen. El margen, en este caso, voy a elegir una tabla dinámica en vez de la barra, la tabla dinámica, ¿vale? Pues como veis, aquí aparecen los datos intentados, tengo aquí el año, ¿vale? Pero todo esto es modificable. Siempre vamos a tener estas posibilidades, que esta posibilidad que tenemos aquí, de acuerdo, es que en cualquiera de las gráficas, si abrimos el menú de exploración, lo que vamos haciendo, pues aparecen cosas que podemos quitar y cambiar, ¿vale? Que aparece en este caso, en la tabla dinámica, el incluir, si queremos verlo expandida siempre desde el principio por completo, si queremos intentar aumentar filas, un poco porque veis un poco qué significa, ¿vale? Veis que aquí no tenemos intentada la fila, la podemos intentar, por omisión la aparece intentada. ¿Vale? Entonces, todo este tipo de opciones las podemos ir tratando según vamos necesitando, ¿vale? ¿Qué más es interesante? Aparece aquí, no tengo yo, no me acabo de dar cuenta de una versión, también simplemente recordar que podemos poner los totales, porque en este tipo de tablas podemos tener la posibilidad de tener totales, ¿vale?
Más cosas interesantes que podemos ver aquí. También tenemos una cosa muy interesante en la extensión del menú. Vamos a verlo. ¿Vale? En la extensión del menú donde hemos añadido nuevas cosas muy interesantes. De las cosas más interesantes que hemos añadido en el menú es la capacidad, por ejemplo, de tener más niveles, ¿vale? Y de configurar el glosario de ayuda, los bloques de hojas, incluso poder llegar a ocultar hojas, ¿de acuerdo?, entre diferentes grupos si es necesario, ¿vale? Y hemos aumentado un poco la velocidad de la carga de filtros para que vaya todo bastante más rápido en la extensión. ¿Sabéis que esta extensión? Pues la enseño, perdonad. Es esta de aquí, es este menú. Ahí la forma de navegar en clic es navegar directamente por cada una de las hojas, ¿de acuerdo? Pero creamos la extensión de menú para que sea mucho más fácil navegar por las hojas. Vale, entonces si os fijáis aquí en diseño, podemos llegar a tener más niveles. Antes simplemente teníamos dos niveles, el principal y un segundo nivel. En este caso veis que podemos llegar a tener más niveles según vayamos necesitando. ¿Vale? Vuelta a lo mismo, esto ya lo he contado, pero a lo mejor algunos que os habéis incorporado no lo sabéis. La forma en la cual va creando los niveles es simplemente por el texto, ¿de acuerdo? En el cual el texto por el cual vamos dando nombre a las hojas. Me explico. Perdonad, me está cargando, está tardando un poquito en cargar. Simplemente veis que aquí estoy dando el nombre principal, que es diseño, punto, un segundo nombre, ¿de acuerdo? Y en este caso en diseños tablas pivotantes veis que tengo diseño punto tablas pivotantes punto estilos o diseños tablas pivotantes punto vista, ¿vale? Entonces, él a través de ese separador de puntos es capaz de decidir en cada momento qué nivel puede ir poniendo. El separador puede ser un punto o elegimos el separador que tengamos, ¿vale? Pero es como crea los niveles que van teniendo, ¿vale? Recordar también que todo esto es configurable, los gráficos que queremos en los ítems, cómo queremos que la funcionalidad, que es que si queremos mostrar el menú inicio, la navegación, los filtros, el glosario de maestros, podemos decidir en el glosario de maestros que puede aparecer o no puede aparecer. Como algunos creo que nos acordáis de lo que es el glosario de maestros, os lo muestro. Es decir, aquí hay un panel de filtros, ¿vale? Donde podemos decidir qué filtros queremos aparecer o no. Eso es configurable también. ¿Vale? Y el glosario, que es este de aquí, simplemente me van dando una explicación de todas las unidades y las medidas que vayamos teniendo, ¿vale? Entonces, también podemos empezar a decir en este glosario qué métricas y medidas nuestras queremos que aparezcan o no queremos que aparezcan, ¿vale? Y esto también es muy interesante. Esto, por supuesto, funciona también, el glosario en este caso, funciona también en los MASAP, ¿vale? Igual que Genaro también funciona en los MASAP. Bueno, seguimos con la presentación. De todas formas, aquellos que ya tenéis la extensión, si necesitáis o no tenéis actualizada la última versión, por ejemplo, por favor solicitárnoslo, la enviamos para solicitarla o la ponemos directamente para que veáis todas las nuevas funcionalidades que van apareciendo. Bueno, y siempre en este tipo de eventos pues teníamos, siempre tenemos un pequeño bonus track donde mostramos cosas curiosas que se pueden hacer en este caso con ClickSense, ¿vale? Simplemente hay unas nuevas funcionalidades muy interesantes, unas nuevas gráficas que haciendo pequeños trucos, haciendo cositas curiosas con Sense, las podemos hacer. La versión anterior os enseñé dos de ellos, en este caso os voy a enseñar dos nuevos, ¿vale? Que es el Meteogram y el Ranchar. Y lo vamos a echar un vistacillo. Vamos a ir de aquí. Hay una librería gráfica muy interesante de nuevas gráficas que se pueden hacer. Más que nuevas gráficas son trucos utilizando las gráficas actuales, cómo ampliar su funcionalidad para hacer cosas nuevas. En este caso voy a enseñar este Meteogram, que es muy interesante, en el cual estamos simplemente indicando un poco el tiempo que va haciendo en una de las ciudades, pero en vez de enseñarlo simplemente con temperaturas, humedades y demás, lo que estamos haciendo es haciendo una gráfica donde vamos midiendo en una variable las medidas, un poco de otro lado la presión, ¿de acuerdo? Y si hay sol, cuando en todo momento, cuando era de noche o era de día y las temperaturas, la variación de temperatura que vamos teniendo a lo largo del tiempo, ¿vale? Con las horas que van apareciendo a lo largo del día. Entonces, es un gráfico que representa de forma la meteorografía a lo largo del tiempo
y es una forma de poder llegar a hacer y cómo se puede llegar a utilizar, ¿vale? En este caso se está utilizando una parte de GeoAnalytics para poder representar esta información según necesitamos. Ves que aquí puedo cambiar, estoy viendo en Tokio, puedo cambiar a Gotemburgo, puedo ir cambiando a cada una de las ciudades que podamos ir necesitando. Yo creo que me parece interesante que este tipo de cosas se puedan llegar a hacer y curiosas, ¿no? Y que hacen que la visualización en SENS todavía sea más potente y tengamos más capacidad para poder ver cosas. Y otro que me ha parecido muy interesante enseñaros es el ranking. El ranking lo que representa, pues un poco lo veamos es, por ejemplo, tengo las diferentes familias de productos que voy vendiendo, entonces como a lo largo de los años voy viendo cómo va cada una de las familias, vamos vendiendo más o menos a lo largo del tiempo, a lo largo en este caso de los años. En el caso, la ropa de mujer estuvo en el año 2009 el segundo en el ranking, pero luego se mantuvo en el primero del ranking a lo largo del año 2010, 2011, 2012. Así me pasa en este caso con ropa deportiva o me está pasando con los zapatos de mujer, ¿de acuerdo? Donde directamente lo que estamos viendo es que pasamos del sexto puesto, séptimo puesto, en este caso al tercero, y luego bajábamos otra vez al sexto puesto y nos mantuvimos ahí. Esto lo podemos hacer de esa manera o lo podemos hacer con líneas, ¿de acuerdo? También es otra forma de verlo, o simplemente sabéis que una de las maneras de hacerlo pues con una tabla pivotante, pero que no es tan visual y que no queda exactamente igual, ¿de acuerdo? Que si lo hacemos de esta otra manera, ¿vale? Y que yo creo que es muy, muy interesante, ¿vale? Bueno, pues simplemente, por quedaos con, perdonad, enseño la presentación. Esto es un poco lo que os quería contar, no queríamos que llevarse más de una hora, sino incluso un poquito menos, ¿de acuerdo? Porque no intentamos hacerlos demasiado largos. Contaros que hay una serie de seminarios próximos planificados tanto para el 19 de noviembre como para el 25 de noviembre. El 19 de noviembre vamos a presentar un producto nuevo. Hemos presentado hace unos días un nuevo producto Synoptics que intenta de alguna manera crear un catálogo. Si tenemos diferentes herramientas de BI, crear un único front para todas esas diferentes herramientas de BI y de reporting, ¿de acuerdo? Tener un único front donde el usuario no se vuelva loco si tiene que irse, por ejemplo, si tenéis Click o si tenéis Power BI, si tenéis otro tipo de herramientas. Hemos presentado este producto que intenta agrupar de alguna manera todo ese conjunto de herramientas y tener un catálogo de todo el reporting que podamos tener en la compañía, además con cosas muy interesantes que tiene que ver con los metadatos y con la aparición de todos los metadatos, de los informes y poder buscar por todos esos metadatos. Y ahora vamos a presentar un producto nuevo que se llama SUTR, que lo que permite es controlar todas las diferentes versiones y despliegues que vamos a hacer de Click, de manera que podemos ahorrar tiempo, ganar eficiencia y simplificar todos los procesos de despliegue y de control de versiones de cada vez que hacemos una modificación de cualquiera de los cuadros de Malno, ¿de acuerdo? Y los desarrollos que hacemos, que nos va a ahorrar mucho tiempo y control sobre las diferentes versiones que vamos a tener de todas estas herramientas. Y además vamos a hacer un pequeño monográfico de ClickSense, lo que puede aportar ClickSense para SAP, ¿vale? Que en este caso lo vamos a hacer el día 26 de noviembre. Por favor, apuntaros, ¿de acuerdo?, a estos seminarios, recibir mails, si no os podéis meter en nuestra web y inscribiros, o seguramente si nos seguís en LinkedIn vais a ir viendo un poco las convocatorias de cada una de estas convocatorias, de estos webinars que vamos a ir teniendo. Y ahora nada, vamos a abrir el capítulo de preguntas, ¿vale? Para que podáis un poco aquellas preguntas que tengáis, a ver si os las puedo responder. Las que no podamos responder, os enviaré un correo un poco con aquellas dudas que podéis llegar a tener. Y no sé, Michele. Sí, muchas gracias, Jesús. No sé si antes de comenzar, sí, perdona. Dime. No, dime tú. Vale. Antes de comenzar el turno de preguntas, quiero recordarles que cuando termine el webinar aparecerá un breve cuestionario que agradeceríamos que rellenaran. Pueden formular sus preguntas con el panel que tienen a la derecha de GoToWebinar. Pues si quieres empezamos ya con las preguntas. Sí. Muy bien. ¿El Insight Advisor supone un aumento del uso de la RAM en el servidor? ¿Cómo afecta a nivel de rendimiento si hay muchos usuarios realizando preguntas a la vez con una sola app? ¿Se ve afectado el servidor de alguna forma? Muchas gracias.
Pues en principio no. Estaba pensando un poco para que pueda ir respondiendo. Además va almacenando y cacheando las preguntas similares que se van produciendo, de manera que la primera vez que empieza a funcionar el Insert Advisor sí tarda un poquito más, como habéis notado que al principio puede tardar un poquito más, pero él va cacheando y va almacenando las posibles preguntas para ir respondiendo a todas aquellas similares que se puedan producir. O sea, no tenemos ninguna incidencia por falta de rendimiento. Es decir, no sé si la pregunta es porque tú tienes algún problema o simplemente es una duda simplemente. Si quieres podemos concretar algo más, ¿de acuerdo? Pero la respuesta es en principio no, ¿vale? Va cacheando y al principio notaréis que tarda un poquito cuando lo genera por primera vez. Luego, automáticamente, de acuerdo, va bastante más rápido. Muy bien. ¿Se sabe cuándo se lanzará el Insight Advisor para la versión Enterprise? Pues no tenemos la fecha. Yo tengo esperanzas que en la siguiente versión, en esta versión de noviembre empieza a aparecer, pero no tenemos una fecha, ¿de acuerdo? Concreta de cuándo va a aparecer. Simplemente dice que va a aparecer en las siguientes versiones en Windows. Lo que sí iremos es informando en las versiones que aparecerán. En cuanto concreten una fecha, o lo diremos, incluso podemos hacer un comunicado, un correo donde aparecerá. Yo soy más partidario que aparezca más que en la versión de esta de noviembre que está a punto de aparecer, que sea en la siguiente, ¿vale? En la del año que viene. Pero si quieres escribirme un correo, dale en la siguiente o te puedo responder en cuanto aparezca. Vale, de acuerdo. ¿Hay alguna noticia con respecto al conector con MongoDB que está en versión beta? Pues no, pero no la tengo, pero Michelle, envíame la pregunta, ¿de acuerdo? Con la persona que es y hago una pregunta directa, ¿de acuerdo? A ver si Estupendo. esa versión que está en beta en MongoDB, intento preguntar directamente en este caso si hay, qué planificaciones hay, si está en beta o si ya la versión definitiva la van a sacar igual. Perfecto. No he visto cómo poner los totales en la tabla pivotante de Mercanza Genaro. Gracias. Pues porque me he dado cuenta, y eso es un error mío, y os pido disculpas, que no tenía la versión del último Genaro en esta aplicación puesta. Entonces, está, ¿vale? De todas formas, Michelle, pásame el correo de la persona que me lo pregunta, ¿vale? Vale. Y lo que hago es que incluso le envío un pantallazo, le digo en qué versión está para que lo pueda directamente introducir y poner, ¿vale? Muy bien. Indico desde aquí que todas las preguntas respondidas o sin responder quedan recogidas en un fichero que luego se pasa para terminar de responder las preguntas que no queden satisfechas. Otra pregunta. Tengo la versión September 2020 Patch 2, sin embargo, no veo la lógica de negocio, modelo lógico y vocabulario. Sí, porque lo que os comentaba al principio, de momento está en la versión SAS de Click, ¿vale? Yo quería adelantarme y que lo empezaréis a ver, luego en las siguientes versiones profundizaremos en ellos, ¿vale? Para que en la versión de Windows, cuando ya aparezca, podéis empezar a utilizarlo. Entonces, de momento solo está en la versión SAS. Queda la lista de las preguntas que han hecho, es decir, intentar averiguar, que nos diga el fabricante exactamente en qué versión de Windows va a aparecer. Muy bien, pues parece que no tenemos más preguntas, así que vamos a dar por finalizado el webinar. Les agradecemos que hayan invertido su tiempo en esta comunicación y esperamos que haya sido de interés para todo el mundo. Para más información pueden ponerse en contacto con nosotros, que estaremos encantados de atenderles. Jesús, muchas gracias por la ponencia. Si quieres añadir alguna cosa más. No, simplemente ahí tenéis mi correo, perdonad, no lo he puesto, siempre he puesto la parte de preguntas, para hacerme cualquier pregunta, sugerencia, ¿de acuerdo? Incluso sugerencias de cosas que podéis desear ver en versiones o alguna parte en concreta de funcionalidad que no tengáis clara y que podemos aprovechar en estas nuevas versiones de profundizar en alguna de ellas, ¿de acuerdo? Y aprovechar un poquito todas las nuevas funcionalidades que hay, que son muchas, que en una hora no da tiempo a profundizar realmente en cada una de ellas, y a lo mejor es bueno que con esas sugerencias que nos sacáis hagamos algún monográfico de una parte en concreto. Muy bien. Nada más. Pues muchas gracias, Jesús, y hasta el próximo webinar. Pues nada, muchas gracias y cuidaros todos. Gracias a todo el mundo. Hasta luego. Hasta luego.